Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos arrancando Monitor Económico en el canal 5 días. Estamos viendo algunas imágenes de nuestra ciudad de capital, hoy con un cielo despejado. En este día viernes, la temperatura que estamos teniendo a estas horas es de 15 grados centígrados en nuestra ciudad de Asunción. Es un gusto para mí poder compartir con ustedes y darles también ya los detalles de cómo se está presentando el estado del tiempo en este día viernes. Como les decía, 15 grados la temperatura a estas horas. Para hoy se anuncia una máxima de hasta 19 grados y para la tarde-noche vamos a tener otra vez descenso de la temperatura con mínimas que van a estar alcanzando incluso los 6 grados. Fresco a frío por la noche con cielo despejado y vientos variables. Y a partir de mañana, atención con esto, ya se anuncia temperaturas que van a ser un tanto más cálidas con frío al amanecer, por ejemplo el caso del sábado, el día de mañana frío al amanecer, pero luego cálido por la tarde con cielo escasamente nublado y vientos variables. Máxima para el día de mañana 22 grados, mínima de 9. El domingo también frío al amanecer, luego cálido por la tarde, cielo parcialmente nublado, vientos del noreste, una máxima de 22 grados y una mínima de 11. Y a partir del lunes y el martes, fíjense ustedes cómo la temperatura ya va en ascenso, con máximas que van a rondar entre 25 y 26 grados, siempre frío al amanecer, pero ya luego cálido en horas de la tarde, y esta sensación cálida va a venir justamente porque los vientos van a estar rotando hacia el sector noreste, y eso obviamente trae una ola un poco más de calor. Así que así se presenta entonces el pronóstico del tiempo para este fin de semana y para el inicio de la próxima semana. Todo este clima muy frío que hemos tenido en estos últimos días se va a comenzar a revertir entonces desde mañana. Como siempre, estamos siendo presentados por el Working, que te invita a que hagas que ir a trabajar sea realmente toda una experiencia. La experiencia de un Coworking Café. Este lugar está abierto de lunes a viernes desde las 8 de la mañana hasta las 19:30 horas en el Paseo de la Galería. Puedes hacer tus reservas al 0985-188-188. Es un Coworking Café para conectar, para crear y colaborar en un entorno con tecnología nunca visto en Paraguay. Por supuesto también tener todo contigo te conviene mucho más porque tenés la mayor red móvil para disfrutar y porque no importa el rincón del Paraguay en donde estés, donde vayas, tenés la cobertura que necesitas para estar siempre conectado con lo que te apasiona. Conectate de punta a punta con la mejor experiencia del Paraguay y no te olvides que tener todo contigo te conviene. Stornia Comunicación Estratégica comunica también tu marca con la audiencia. Podés seguirlos en las redes sociales en @Stornia_PY para tener más información sobre los servicios de esta plataforma de ayuda para poder posicionar a tu marca en las redes sociales. Por supuesto también tenemos todos los días una consigna que que preguntamos a la audiencia. Hoy vamos a hablar sobre el tema de el déficit actuarial de las cajas. Y la pregunta es la siguiente, @5díaspy, nuestra cuenta en el Twitter, y la pregunta puntual es: ¿cuál es la acción más urgente para cubrir el déficit actuarial que tienen las cajas de jubilados? Crear una superintendencia de pensiones, nos dice el 36%, elevar la edad de jubilación, un 6.5%, cambiar el sistema de reparto, nos dice el 33%, aumentar los aportantes el 23.7%. Así está participando entonces la audiencia que se está comunicando con nosotros a través de las redes sociales en @5díaspy, nuestra cuenta en el Twitter. Es momento de hacer también nuestro repaso por los principales indicadores económicos del día. Vamos rápidamente a mirar cómo está la cotización de monedas extranjeras en nuestro país. Arrancamos con el precio del dólar, está a 6.820 en la compra, 6.880 en la venta. El real, 1.310 en la compra, 1.360 en la venta. Peso argentino, 30 guaraníes a la compra, 42 en la venta. El euro está a 7.400 a la compra, 7.900 en su precio de venta. Así está el mercado cambiario el día de hoy en su precio minorista en las casas de cambio. Miramos también cómo está el mercado internacional, precio de los commodities, $621 el precio por tonelada de la soja, ganando $10 el día de hoy. El trigo abrió a la baja con $441 el precio por tonelada, y el arroz a $308 el precio por tonelada, también abrió con una leve apreciación en la jornada del día de hoy. El petróleo WTI, $106 el precio por barril, cayendo $4 respecto a la jornada del día de ayer. Vamos ahora al mercado de valores. ¿Cómo está el mercado de valores? El top de 10 emisores más negociados en el mercado en el mes de abril. Tenemos a Cementos Concepción en primer lugar
se negociaron títulos por valor de 305.000 millones, Hacienda en segundo lugar, 213.000 millones, Telefonía Celular del Paraguay, Tigo, 106.000 millones, Tapeporá, la empresa constructora, 67.396 millones, Imperial Compañía Distribuidora de Petróleo y Derivados, 64.000 millones, Alemán Paraguayo Canadiense, 53.000 millones, Bricapar, 45.000 millones, Chacomer, 40.000 millones, Grupo Vázquez, 23.237 millones y la Agencia Financiera de Desarrollo, la AFD, 20.661 millones de guaraníes, un 34% menos de lo que se había negociado en el mercado primario en el mes anterior. El total negociado en el mercado primario en el mes de abril fue de 1.127.284 millones de guaraníes, según los datos de la Bolsa de Valores de Asunción. Muy bien, hasta aquí entonces el resumen de los principales indicadores económicos. Ahora hacemos una pausa. A la vuelta vamos a seguir mirando datos de cómo está la situación de penetración de Internet en Paraguay, que daba a conocer esta semana el Instituto Nacional de Estadísticas y nos va a traer algunas informaciones sumamente interesantes de cómo estamos en conectividad en nuestro país. Enamórate de lo legal. Cuando elegís una marca legal, no solo optás por lo mejor, estás apoyando la economía formal, la que genera empleo, aporta el fisco y cumple con la legislación laboral. Estás premiando el esfuerzo del que crea innovando y promoviendo una economía de avanzada, la que nos hace crecer siendo competitivos. Si elegís una marca legal, le estás dando un portazo a la mentira y a la mediocridad. Cada vez que elegís una marca, le das un voto de confianza a la empresa y al trabajo paraguayo. Enamórate definitivamente de un país seguro y confiable. This next part's my favorite part, 'cause it's time to shine. Gonna do the two-step and cowboy boogie. Grab a sweetheart. Los fondos patrimoniales de inversión son una manera sencilla y accesible para convertir tus ahorros en inversión. Con una mínima inversión inicial, tu capital se incorpora a un portfolio administrado por especialistas que buscan optimizar la mejor combinación de retorno-riesgo, teniendo la posibilidad de disponer de tu dinero en un plazo mínimo de 48 horas. De acuerdo a tu perfil de inversor y a tus objetivos financieros, Puente te ofrece fondos de renta fija en dólares y fondos de renta fija en guaraníes, conformados por bonos públicos y privados, así como CDAs, aportan rendimientos estables, liquidez y preservación del capital. Con el asesoramiento de nuestros especialistas, invertís en el fondo que más se ajusta a tus necesidades, accediendo a reportes y análisis que te ayudarán a tomar las mejores decisiones. Muy bien, seguimos en Monitor Económico y es momento de ir a nuestro tema de análisis del día. Hoy, como les había anunciado, queremos seguir mirando los datos del Instituto Nacional de Estadística que nos muestra cómo está Paraguay
en lo que tiene que ver con la penetración de Internet. De aquellos que son mayores de 10 años, ayer habíamos visto que el 77% tiene algún tipo de acceso a través de Internet. Una gran mayoría, más del 90%, lo hace a través del teléfono celular. Pero, ¿cómo está la penetración de Internet si miramos por zona? Fíjense ustedes en esto. Población que tiene más de 10 años de edad y que utilizó Internet según el área de residencia. La conectividad, obviamente, en el sector urbano es mucho más alta. 83% de las personas que viven en ciudades más urbanizadas tienen acceso a Internet. Y en el sector rural, la penetración alcanza el 65,8% de las personas. Estos son datos de la encuesta permanente de hogares al cierre del 2021, es decir, nos muestra una fotografía lo más actualizada posible de cómo estamos hoy en Paraguay en cuanto a penetración de Internet por área de residencia. Lo segundo, por grupos de edad. ¿Cuáles son los grupos de edad que más se conectan? Fíjense en la siguiente placa que nos muestra el total del país, como les decía, es el 77% tiene acceso a Internet. En las personas que tienen entre 10 a 14 años, un 59%, casi un 60%. En los que tienen entre 15 y 19 años, eso ya se eleva a un 88%. En los que está en la franja de personas de entre 20 a 24 años, el 92%. En la franja de 25 a 29 años, está en los más conectados. Los más conectados son en esa franja, 93,6%. Luego aparecen las personas que tienen entre 30 y 34 años, el 91% tiene acceso a Internet. Y las personas que son ya mayores de 35 años o más, baja considerablemente a un 68% de conectividad. Entonces, ahí tenemos, como ustedes podrán fijarse, en esa franja de entre 20 a 34 años es donde más del 90% de las personas están conectadas a la red de Internet. Datos, como les estaba comentando, de la encuesta permanente de hogares al cierre del 2021. Muy bien, a la vuelta de la pausa vamos a hablar con el viceministro de Economía, que ya está aquí en nuestra redacción. Diversos temas, pero vamos a poner el enfoque en el tema del déficit de la de la caja fiscal y todos los problemas que eso significa para el Ministerio de Hacienda, porque obviamente al ser una caja deficitaria se tienen que utilizar recursos del Tesoro, es decir, impuestos para cubrir ese déficit. Y ahora hay una propuesta de ley en el Congreso que plantea algunas series de cambios y que pueden afectar a aumentar ese nivel de déficit. ¿Cuánto esto puede significar en más recursos que tengan que salir de los impuestos para cubrir ese agujero, digamos, de alguna manera, que existe en la caja fiscal? Vamos a hablar con el viceministro de Economía sobre las implicancias que puede tener eso y qué medidas se pueden ir tomando para ir paliando este déficit de la caja fiscal. Eso lo hablamos a la vuelta de la pausa. Te cuento las principales noticias del diario El Independiente en un minuto. Mario Abdo decepciona de nuevo y se lava las manos. Lucas Aquino, senador nacional por el PLRA, reveló que Mario Abdo Benítez respondió a la familia Acevedo: ¿qué querés que haga? Esto tras el atentado que sufrió José Carlos Acevedo. La disputa judicial entre Chilavert y la Conmebol. La querella entre el ex arquero de la selección paraguaya José Luis Chilavert y la Conmebol podrían llegar a su fin tentativamente en los primeros días de julio. Viruela del mono, la rara enfermedad que preocupa al mundo. Un rebrote de casos de la viruela del mono alertó a la comunidad internacional ante el temor de una nueva pandemia. Sin embargo, el infectólogo Tomás Mateo Valmelli dijo que la atención nacional debe estar enfocada en la gran cantidad de cuadros respiratorios con los que debe lidiar ahora el sistema sanitario. Mantenete al tanto de todas nuestras noticias y no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales, @elindeppi en Twitter y @elindependientepi en Instagram. La consentida del patrón es una parrilla urbana gourmet. Básicamente lo que se buscó con esto es dar una sensación de lo que es volver al pasado. El verbo es recordar. Y con nuestra comida también queremos hacer eso, recordar sensaciones. Estamos en pleno trabajo de rescatar recetas antiguas de platos icónicos de lo que era la gastronomía paraguaya antes.
Bienvenidos a Mundo Gourmet. Les invito a que me acompañen a descubrir la consentida del patrón, que además de tener una parrilla y un menú variado, ofrece un bar temático para todos los amantes del fútbol de nuestro país. Todas las informaciones del diario El Independiente te la presentamos en un minuto. Histórica designación. Esta será la primera vez que habrá árbitras en una Copa del Mundo masculina, según la relación de colegiados anunciada por la FIFA. Fuerte lucha contra el dopaje en el deporte. La ministra de la Secretaría Nacional de Deportes, Fátima Morales, en su carácter de presidenta del Consejo Sudamericano del Deporte y miembro de fundación de la Agencia Mundial Antidopaje, participó de las reuniones que se realizó en El Cairo, Egipto. Todoterreno en Carapeguá. Se habilitó el periodo de anotaciones para ser parte de la gran fiesta de la cuarta fecha del Campeonato Nacional Todoterreno. Las inscripciones para esta cita, que vuelve al circuito Herminio Cáceres, se extenderán hasta el próximo jueves 26 del corriente mes. Seguinos en nuestras redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook. Para más información podés también ingresar a nuestra página web www.independiente.com.py. Enamórate de lo legal. Cuando elegís una marca legal, no solo optás por lo mejor, Estás apoyando la economía formal, la que genera empleo, aporta el fisco y cumple con la legislación laboral. Estás premiando el esfuerzo del que crea innovando y promoviendo una economía de avanzada, la que nos hace crecer siendo competitivos. Si elegís una marca legal, le estás dando un portazo a la mentira y a la mediocridad. cada vez que elegís una marca, Le das un voto de confianza a la empresa y al trabajo paraguayo. Enamórate definitivamente de un país seguro y confiable. This next part's my favorite part, 'cause it's time to shine. Gonna do the two-step, then cowboy boogie. Grab a sweetheart. Muy bien, seguimos en Monitor Económico y es momento de ir a nuestra entrevista del día de hoy. Ustedes saben que un tema que hemos hablado de forma recurrente en 5 días siempre ha sido el déficit que tiene la caja fiscal y cómo esto significa también al Ministerio de Hacienda tener que ir sacando recursos muchas veces de los propios impuestos para ir cubriendo este déficit. Antes del bloque les comentaba de que hay un proyecto de ley que puede incluso complicar aún más esta situación y que puede generar aumentar ese déficit porque evidentemente se va a necesitar más recursos para poder cubrir aumentos en las jubilaciones de muchas personas que eran funcionarios públicos y que ya pasaron a retiro. Pero para que nos explique puntualmente la gravedad de esto y que está haciendo, que va a ser analizado en la Cámara de Senadores, hoy está con nosotros aquí en la redacción el viceministro de Economía, Iván Haas, a quien le agradecemos su visita. ¿Cómo te va, viceministro? Muy buenos días. Muy buen día para vos, Samuel, para todas las personas que nos están siguiendo. Un gusto estar acá en el programa, agradecido y para aclarar este tema tan importante que nos convoca hoy. Así mismo. O sea que, bueno, la caja fiscal se viene hablando del famoso del saldo rojo, del déficit, ¿verdad? Hace ya bastante tiempo. En algún momento el Ejecutivo incluso había planteado el hecho de crear una superintendencia, de ir haciendo modificaciones, siempre eso tuvo una resistencia fuerte. Y parece que cuando en el Congreso se plantea un nuevo proyecto de ley, antes que buscar soluciones para ese problema, se están planteando situaciones que pueden incluso agravar la situación de la caja fiscal. Este es el caso de un proyecto de ley
que busca, me explicabas antes de entrar al aire, equiparar el salario de los activos, ¿verdad? Que los que son los que hoy están aportando, con aquellos que ya se han jubilado. ¿Qué problema puede llegar a ocasionar eso a la hora de tener que cumplir con esa nueva exigencia? Es así, Samuel, si me permitís explicarte un poco. Yo primero que nada, siempre cuando hablo de este tema de jubilaciones, trato de hacer una aclaración. A veces la gente se confunde un poco. Esto no es IPS. Entonces los jubilados de IPS no tienen nada que preocuparse. Esto es el sistema jubilatorio del sector público, ¿verdad? Entonces, yendo a esto, lo que se conoce como caja fiscal, nosotros hoy, Samuel, ya partimos de una situación de déficit de la caja fiscal. ¿Qué significa el déficit de una caja jubilatoria para entender sencillamente? Por un lado, las cajas jubilatorias reciben ingresos de los aportantes, que somos los funcionarios activos hoy en día, y por otro lado tienen que hacer pagos, ¿verdad?, a los funcionarios ya pasivos jubilados. Entonces, hoy en día los gastos son más altos ya que los ingresos. Entonces, hay un saldo rojo, a eso le llamamos déficit, ¿verdad?, que hay que cubrir de alguna manera, ¿verdad? ¿Cómo se cubre hoy? Es la pregunta. Bueno, una gran parte ya se cubre con ingresos tributarios, es decir, impuestos que paga la gente, y la otra parte se cubre con el superávit acumulado de la caja, es decir, unos ahorros que la caja vino acumulando por un periodo de tiempo, luego la reforma del 2003. Entonces la otra parte del déficit se cubre de esto. Entonces esa es la situación de la cual nosotros partimos hoy con la caja fiscal. Entonces esta iniciativa legislativa que vos mencionabas, finalmente viene a meter más gasto, más presión al gasto sobre la caja fiscal. Entonces en lugar de mejorar, realmente va a empeorar la caja fiscal, ¿verdad? Entonces va totalmente en contramano con lo que hoy necesita la caja fiscal. Números rápidos, Samuel. Hoy la caja fiscal tiene superávit acumulado en el Banco Central aproximadamente por 430 millones de dólares. Y este proyecto de ley implicaría unos gastos adicionales anuales de aproximadamente 277 millones de dólares. Entonces, haciendo una suma rápida, en menos de 2 años estos superávit acumulados se terminan. Esas son las reservas que se tienen. Las reservas. Entonces, ahí la pregunta que deberíamos hacernos, bueno, ¿qué va a pasar en ese momento, ¿verdad? Cuando termine totalmente la reserva, nos comemos los ahorros, en pocas palabras, ¿verdad? Y bueno, y solamente hay dos potenciales caminos, porque esto le explota a la siguiente administración, yo creo que eso hay que tener en cuenta también. Dos caminos, ¿verdad? O aumentamos impuestos para pagar estas jubilaciones, o se siguen pagando pero a prorrata, lo cual significa volver a bajar la jubilación. Entonces, este tipo de iniciativas legislativas generan como una expectativa, digámosle, diría yo falsa, ¿verdad? Porque en 2 años termina nuevamente esto, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado, Samuel, ¿verdad? Y en paralelo, ya viendo un poco lo que es el proyecto propiamente, ¿verdad?, independientemente de los números, es un proyecto que conceptualmente no hace sentido, Samuel. Y yo acá voy a poner un ejemplo para entender la manera más sencilla. Una persona que se jubiló, por ejemplo, en el año 2005 con un salario de 5 millones de guaraníes, ¿verdad?, venía aportando sobre ese salario, ¿verdad? Entonces, hoy la ley dice, al momento de jubilarte, se toma el promedio de los últimos 5 años. Entonces, ese es tu haber jubilatorio, ese es lo que te corresponde. Lo mismo se hace en IPS, el sector privado funciona así, ¿verdad? Entonces, esa persona que se jubiló en el 2005 vino recibiendo actualizaciones a su jubilación en base al índice de precio del consumidor, IPC. O sea, si nosotros del 2005 hasta el cierre de 2021 tomamos el acumulado, hubo un ajuste del 91% en todos los niveles de jubilación, desde el más chico que cobra, no sé, 700.000 hasta para arriba. Entonces, se cumple con lo que dice la Constitución, el artículo 103, que habla de actualización, también en la ley, ¿verdad? Entonces, yo creo que eso ha funcionado y está bien, ¿verdad? Claro, o sea, ahora, este proyecto, ¿qué es lo que propone? Propone equiparar las jubilaciones al funcionario activo. Por poner rápido un ejemplo, una persona que desempeñó, vamos a decirle, en los últimos 2 años de su carrera en el sector público, desempeñó un cargo, un viceministro, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, el proyecto de ley implica que esa persona que ya se jubiló hace varios años, en el 2005, hoy su jubilación aumente al salario actual de un viceministro en actividad, ¿verdad? Entonces, como dije, esto no hace mucho sentido porque esa persona nunca aportó sobre ese salario. Exacto, entonces, eso no funciona así en el sector privado. Y ahí hay que tener en cuenta algo, viceministro. A ver, cuando hablamos de jubilación, lo que estamos hablando es de un dinero que yo cobro y que es como una especie de ahorro, porque uno cuando va pagando mensualmente, se le va haciendo el descuento, es una forma de ahorro, sí, que lo más lógico y lo más lógico es que uno cuando se jubila por sobre lo que uno aportó, sí, no sobre por dinero que no aportó. Entonces, ahí lo que yo me pregunto es, ¿qué base o de análisis económico o financiero tiene esto para sostenerlo? Sí.
Y yo creo que realmente análisis no hay detrás de esta propuesta, Samuel, ¿verdad? Yo creo que hay un razonamiento, por llamarle de esta manera, porque hoy en día las fuerzas públicas ya tienen este régimen, ¿verdad? Por ejemplo, un coronel retirado gana igual que un coronel activo. Entonces, lo que dicen los jubilados, ellos ya tienen, nosotros también, ¿verdad? Pero en realidad, como dije, conceptualmente está mal, ¿verdad? Y acá también yo hago un llamado, ¿verdad?, a todos los sectores de jubilados, que nosotros tenemos que mirar la caja fiscal como un todo, ¿verdad? Y no solamente mirar los sectores. Porque ¿qué pasa? El sector de administración pública dice, mi sector es superavitario. Dice, entonces yo quiero un aumento, ¿verdad? Y hasta parecería ser razonable ese pedido, ¿verdad? Pero realmente cuando miramos los otros sectores que son deficitarios, ¿verdad? Entonces la pregunta es, ¿qué hacemos con los otros sectores? Totalmente. Hoy el día el sector de magisterio nacional es deficitario en un 50%. Imagínate, o sea, que los ingresos que provienen de los maestros activos alcanzan solamente a la mitad para pagar los pasivos. Entonces, esa diferencia es la que hoy se está cubriendo con estos superávit acumulados, que también requieren un ajuste, ¿verdad?, justamente para que esto no siga ocurriendo. Y también yo creo, Samuel, que un llamado de atención, ¿verdad?, a los funcionarios activos, ¿verdad? Porque el razonamiento de los jubilados hoy, ¿cuál es? Dice, ese es mi dinero, entonces yo quiero un aumento. Pero en realidad ese razonamiento está mal luego porque no es un sistema de jubilación, digámosle, individual, sino que es una caja colectiva, ¿verdad? Claro. Entonces, todo lo que y en realidad no es todo tu dinero, es parte de tu dinero. Pero si vamos a usar el mismo razonamiento, realmente ni siquiera es más su dinero, porque el dinero que en ese momento aportaron ya se terminó, ¿verdad? Exacto. O sea, ya se terminó de usar. Hoy las jubilaciones que se están pagando es a través del aporte de los activos, ¿verdad? Exacto. Y acá viene la siguiente pregunta, ¿verdad? Entonces, esos ahorros que hoy hay, ¿verdad? La pregunta es, ¿para qué son esos ahorros, ¿verdad? Y realmente es para que la caja fiscal invierta, genere renta, y los funcionarios activos, que hoy estamos aportando, me sumo, soy funcionario público, podamos jubilarnos el día de mañana. Y no para que los pasivos hoy en día, hablando mal y pronto, se repartan entre ellos, ¿verdad? Porque entonces está mal ese concepto que plantea el sector jubilado, Samuel. Totalmente. Bueno, esto ahora tenía que haberse tratado en el Senado. El Senado finalmente lo postergó por 30 días. ¿Cuál es la expectativa que tiene a nivel, digamos, de votos en el Parlamento? Sí. Nosotros de Hacienda, Samuel, vimos con buenos ojos esta postergación de 30 días. Primero en la Comisión de Hacienda del Senado y posteriormente ya en plenario el día de ayer, ¿verdad? Lo cual habla también un poco que se escucharon nuestras voces, ¿verdad?, a través de los medios de prensa y también en las reuniones, que los senadores escucharon. Entonces se abre una ventana de 30 días para sentarnos a hablar, ¿verdad?, tanto con los senadores proyectistas, con los interesados, que en este caso son los jubilados, y los administradores de la Caja del Ministerio de Hacienda. Entonces, la idea es que durante estos 30 días podamos consensuar algunos puntos, ¿verdad? Nosotros estamos abiertos, por ejemplo, a ciertos planteamientos que ellos hacen, que de hecho fueron nuestros planteamientos en su momento, por ejemplo, de aumentar la jubilación mínima, ¿verdad? Hoy en día hay jubilaciones muy bajas, ¿verdad?, pero porque se aportaron sobre salarios bajos. Pero la idea es poder llegar por lo menos al 50% del salario mínimo. La ley propone 75%, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas se puede discutir porque no es un impacto muy grande sobre la caja. Pero la equiparación total de los funcionarios, esto sí golpearía mucho la caja fiscal. O sea, digamos, de ese proyecto que hoy está en el Senado, se pueden hacer algunas modificaciones como para que se apruebe una ley, pero que no genere el efecto tan negativo que esto va a generar, viceministro. Totalmente. Yo aprovecharía esta ventana que se abrió ahora y discutir también ya con los sectores deficitarios, ¿verdad? A ver qué se puede hacer, porque yo sé que son conscientes tanto los sectores deficitarios como el magisterio, fuerzas públicas, que su sector es deficitario, entonces ellos también están preocupados, ¿verdad? ¿Qué va a pasar en el mediano o largo plazo? Entonces, yo creo que esto abre, como dije, una ventana de oportunidad de solucionar los déficits y ver algún tipo de mejora para aquellas jubilaciones más bajas, ¿verdad? Que son lo que, como dije, están jubilaciones alrededor de 700.000, 800.000, eso es elevar un poco, ¿no? Ya. Ahora, la caja fiscal, se viene hablando de este déficit hace ya bastante tiempo y ¿cuál sería, viceministro, la vía de una solución más integral que nos lleve de aquí a algún tiempo a que vuelva otra vez a recortarse, que desaparezca ese déficit que hay actual hoy día? Sí. Y el principal problema de la caja, Samuel, es la heterogeneidad de sectores, ¿verdad?
¿Qué significa esto en español y castellano, verdad? En el 2013 hace una reforma muy grande de la caja fiscal, ¿verdad? Que funcionó muy bien porque la caja fiscal ya traía muchos problemas. Había demora en los pagos de hasta 90 días, los jubilados, ¿verdad? Estaban en un déficit muy grande. Entonces, esto se reforma y se unifica todos los regímenes, ¿verdad? Se elevan los años de aporte, se eleva la tasa de aporte y se reduce la tasa de sustitución, ¿verdad? Entonces, eso funcionó bien. Sin embargo, a partir del año 2007 empezamos a ver la creación de regímenes especiales, ¿verdad? Resulta que se empezaron a aprobar, creo que son 10 regímenes especiales que se aprobaron, ¿verdad? Y hace tipo una suerte de clasificación por profesión, ¿verdad? Sin ánimo de entrar a jugar una u otra profesión, por eso no quiero mencionar, pero las 10, digámosle, los 10 regímenes especiales que se crearon se clasifican por profesión, ¿verdad? Y todos estos regímenes especiales apuntaban a mejorar los ingresos, reducir los aportes y reducir los años de jubilación, ¿verdad? Todo atentando contra una sostenibilidad a largo plazo de un sistema jubilatorio. Entonces, yo creo que ese es el principal problema. Si vos me preguntás hoy cuál sería una solución, tratar de unificar nuevamente eso, ¿verdad? Exacto, O sea, porque hay, para explicarme, disculpame, viceministro, o sea, un médico, ponerle que se jubila a 55, otro se jubila a los 60, otro a los 60, o sea, esa disparidad es lo que generan estos problemas. Hoy tenemos regímenes, como bien mencionaste, que se jubilan a los 55, otros ya tienen la posibilidad de jubilarse inclusive a partir de los 45, otros se jubilan a partir de los 60. Quien les habla, ¿verdad? El régimen bajo el cual yo estoy es a partir de los 62. Entonces, yo creo que el primer trabajo es tratar de unificar esto, ¿verdad? Y hacia dónde es la pregunta, hacia arriba, hacia abajo. Entonces, ¿por qué no miramos IPS, por ejemplo, ¿verdad? Claro. IPS no tiene esta diferenciación. Ahí todas las profesiones, desde, no sé, desde una ordenanza, un auxiliar, hasta un gerente general de una empresa, tienen el mismo régimen. 25 años de aporte, 60 años de jubilación, ¿verdad? 60 años para jubilarte. Entonces, yo creo que hacia ahí tenemos que apuntar a unificar todos los regímenes. Ya, y si eso eventualmente se hace, que eso va a ser una reforma importante, ¿hay algún estudio que hable, bueno, podemos ir disminuyendo ese déficit en tan periodo de tiempo? ¿Se hizo algún análisis de eso, viceministro? Sí, de hecho, nosotros en Hacienda tenemos un estudio actuarial recientemente terminado, ¿verdad? Que nos llevó mucho trabajo, dicho sea de paso, ¿verdad? Porque expertos actuariales no hay muchos en el país. Sí. De hecho, creo que hay 2 o 3, ¿verdad? Entonces tuvimos que también recurrir a expertos internacionales. Entonces, ese es el estudio que nosotros tenemos hoy en el Ministerio de Hacienda y nos dice que la unificación de estos regímenes es hacia donde tenemos que avanzar, ¿verdad? Y también un mensaje importante, Samuel, también para transmitir un poco de tranquilidad a las personas, porque cuando escuchan esto, yo me pongo en el lugar de un jubilado, mi papá es jubilado, ¿verdad? Entonces también un poco de seguramente preocupación genera, ¿verdad? La idea detrás de todo lo que podamos hacer, primero que nada, no va a afectar a los ya jubilados, claro, ¿verdad? Porque ellos ya tienen derechos adquiridos, ¿verdad? Ni si quisiéramos hacerlo, no podemos hacerlo porque van a recurrir a la Corte Suprema y van a ganar, ¿verdad? Entonces, los ya jubilados no se les toca, sería para los que van a entrar a la función pública ahora y aquellas personas que ya han iniciado su desempeño en la función pública, pero todavía están lejanos a jubilarse, ¿verdad? La gente joven, ¿verdad? Claro. Entonces, sería para ese sector cualquier tipo de reforma que se haga. Se habló mucho cuando se hizo el presupuesto de cuánta plata se va a tener que destinar este año para cubrir el déficit. Creo que hablaban de un número de 300, 400 millones de dólares. ¿Ese número se mantiene, viceministro? Sí. El año pasado la caja fiscal cerró con un déficit de 167 millones de dólares, ¿verdad? Y este año estamos previendo 224 millones de dólares. Entonces, mirando un poco esto, Samuel, ese déficit, como yo mencioné hace rato, gran parte se cubre con impuestos, ¿verdad? Entonces, yo creo que hay que mirar un poco desde el punto de vista de equidad también, ¿verdad? Cuando se piden estas mejoras, ¿verdad? ¿Por qué digo esto, verdad? Hoy si tomamos toda la población del país, ¿verdad? Solamente el 20% aporta a un sistema de pensiones. Sí. El otro 80% ni siquiera aporta. O sea, es el informal que le vemos a la calle vendiendo, no sé, sándwich, empanadas. Entonces, claro, esas personas hoy en día no aportan, no tienen esperanza luego de jubilarse porque no están aportando, ¿verdad? Entonces, pero son esas personas con sus impuestos los que están financiando el déficit de la caja fiscal, ¿verdad? Totalmente. Cuando esta persona va al supermercado, compra, no sé, un kilo de pan, etcétera, pagan impuestos y esos impuestos son los que financian el déficit de la caja. Entonces, ahí hay una inequidad muy grande, ¿verdad? Entonces, yo creo que también hay que ver desde ese punto de vista este tema. Excelente. Viceministro, aprovechando un poco su visita, ¿verdad? Hace una semana habíamos hablado con la gente del sector de las MIPYMES
sobre este tema del fideicomiso y el contrato. Creo que ellos estaban en conversaciones con ustedes para ver la posibilidad de hacer algún tipo de ajuste a ese contrato. ¿Se ha avanzado en ese diálogo con ellos? Sí. Te comento, Samuel, esto fue un fideicomiso de 20 millones de dólares que se creó a través de la Ley de Consolidación Económica el año pasado. Esto está a cargo del Banco Nacional de Fomento y está destinado a pequeñas, a MIPYME, ¿verdad? Esas son las que se crearon en pandemia, ¿verdad? Sí, está determinado a determinados sectores, ¿verdad? Estaba el sector gastronómico, hotelero, turismo y de servicios, creo, eventos, perdón. Sí. Entonces, esto hoy en día la ley acota, ¿verdad? A qué tipo de MIPYMES puede llegar, ¿verdad? Entonces yo te comento, Samuel, nosotros en su momento ya nos hemos acercado a legisladores, específicamente diputados, ¿verdad? Manifestando un poco también nuestra intención de poder abrir este fideicomiso y que ya no esté acotado solamente a estos sectores, sino que puedan ser para todas las MIPYMES. Pero ahí habría, discúlpame, ahí tendría que ser otra vez una modificación de la ley, no por una resolución de Hacienda. Correcto, es así mismo. De hecho, nosotros acercamos un borrador de modificación del proyecto de ley a determinados diputados y esto, para que también sepan la gente, ya hace 3 sesiones de diputados estaba en el orden del día. Entonces no llegó a tratarse, a veces tienen varios puntos, no alcanza a tratar todo, pero ya estaba en el orden del día de tratamiento. Entonces yo creo que este es un mensaje para los propietarios de MIPYME, acercarse también a la Cámara de Diputados, pedir que esto se trate. Entonces se puede liberar para todos los sectores. Claro. Repito, son créditos muy blandos, estamos hablando de 10 años de plazo, 3 años de gracia, una tasa de interés nominal del 4% en guaraníes, y los primeros 3 años de gracia se paga la mitad, 2%, o sea, súper blando. Y el límite también nos había hablado justamente la gente de ACEPI, que era creo que hasta 12 millones, una cosa así, y ellos pedían que sea más alto. No, hay como 2 niveles, no recuerdo exactamente los números, ¿verdad? Pero para empresas más pequeñas era alrededor de hasta 50 o 60 millones de guaraníes, y para empresas medianas hasta 300, ¿verdad? Más que eso no quisimos también ampliar, porque si no se iba a reducir la cantidad de empresas potencialmente beneficiarias. Si ampliamos mucho el monto, lo que va a pasar es que pocas empresas llevan toda la plata. Entonces, en eso estamos, Samuel, o sea que también la sugerencia es acercarse a la Cámara de Diputados, ¿verdad? Exacto, que ellos también acompañan el pedido que ustedes ya hicieron. Totalmente, es así. Ya, creo que $400.000 nos habían dicho de ellos que de los 2 millones lo único que se puede usar todavía hasta ahora. Sí, vi ese número realmente ahí, quiero hacer una corrección, ¿verdad? En realidad es $2 millones. 2 millones de dólares. Es el 10%, sigue siendo bajo. Claro. Realmente hay que decir, nosotros esperábamos una dinámica un poco más rápida de esto. Bueno, no se dio por diferentes motivos, pero son 2 millones al día hoy desembolsados y este proyecto que ya está en diputados para abrir a todos los sectores, ¿verdad? Así mismo. Una última preocupación también que quería aprovechar tu visita, viceministro. Vimos en la prensa, en algunos medios también, y nosotros nos hicimos eco un poco, por eso queríamos tener, de que se está analizando la posibilidad de que aquellas emisiones que se iban a hacer del Tesoro en el mercado local se traspasen a créditos de organismos multilaterales. Se iba a hacer el pedido al Congreso. ¿Eso es así o todavía no hay algo definido? No, de hecho, esta semana ya firmó el ministro el proyecto de ley. Te comento, Samuel, este año el Congreso autorizó al Poder Ejecutivo a emitir $350 millones de bonos, ¿verdad? De los cuales 200 ya emitimos en el mercado internacional a inicio de año, y habíamos dejado unos 150 para el mercado local, ¿verdad? Exacto. Bueno, eso vinimos haciendo, creo que son 4 subastas, una vez al mes. Y en todas las subastas, bueno, ya vimos reflejada la suba de interés, ¿verdad? Que piden hoy en día los inversionistas producto del aumento de la inflación y la tasa de referencia del Banco Central. Entonces, la visión de Hacienda es la siguiente, ¿verdad? Nosotros pensamos que estas tasas altas es algo coyuntural, ¿verdad? Entonces, así como fue coyuntural en la pandemia con mucha liquidez, tasas bajas, entonces lo que no queremos hacer nosotros es atarle al Tesoro a estas tasas coyunturalmente altas, ¿verdad? Hemos recibido ofertas de alrededor de 11,5% en guaraníes, claro, que pensamos que para lo que es el nivel de riesgo del Estado son tasas muy altas. Entonces, la idea es reemplazar los remanentes, porque algo ya se colocó, los 150, creo que algo como 140, reemplazar por préstamos multilaterales. ¿Cuánto se está pagando más o menos en préstamo? ¿Cuántas son las tasas de la...? Ahí tenés en dólares alrededor de 2.5% a 3%, ¿verdad?
salvando la diferencia de moneda, ¿verdad? Pero sigue siendo mucho más barato, ¿verdad? Entonces, la idea es reemplazar estos 140 millones con dos créditos, un crédito del BID de 90 millones y otro de la CAF que complementaría hasta 140 millones. Ahora, la preocupación que escuchamos, ayer hablábamos con Joshua Abreu también de la CNB y con otros agentes del mercado bursátil, es que obviamente Hacienda genera una curva, digamos, de referencia para el sector. Si dejan de emitir este año, ¿podría tener algún problema, digamos, en el sector del mercado de capitales? ¿O? Y eso es cierto, ¿verdad? La curva de referencia del Estado es muy importante para los privados, ¿verdad? Pero también desde nuestro punto de vista, ¿verdad? Del trabajo que nos toca hacer de cuidar la caja, y si uno tiene opciones, ¿verdad? Esto me sale más caro, esto me sale más barato, evidentemente vamos a optar por lo más barato, ¿verdad? Claro. Porque el hecho de que ustedes sigan haciendo subastas y lleguen a, digamos, a responder esa demanda del mercado de tasas de 10 o 11%, les va a meter una presión también de pago mucho más alto de lo que tenían previsto en el presupuesto. Totalmente, Samuel. Por eso, hoy yo creo que los organismos multilaterales juegan un papel fundamental ante este escenario mundial de aumento de tasas. Claro, claro, de hecho, esto nosotros ya lo habíamos anticipado el año pasado cuando presentamos el presupuesto ante el Parlamento. Y por eso es que nosotros ya metimos ahí un préstamo multilateral de 250 millones de dólares con el BID. Pues recordarás que habitualmente el Tesoro emite entre 500 a 600 millones de dólares de bonos por año. Este año redujimos a 350, como te dije, y la otra parte ya calzamos luego de entrada con un préstamo, ¿verdad? Sin embargo, no quisimos salir totalmente del mercado, que es lo que estamos haciendo ahora, ¿verdad? Porque las tasas no cierran, ¿verdad? Totalmente. Y esto, aprovechando, bueno, nosotros vamos a poner a consideración del Congreso. Es simplemente un cambio de instrumento. Antes tenía bonos, ahora quiero préstamos. Claro. Acá no hay $1 adicional de deuda que no estaba contemplado en el presupuesto. Claro, es como pedirle al Congreso un permiso. Yo te había pedido, vos me aprobaste 100 millones. Sí. Si yo me voy por el lado de los bonos, va a ser más caro. Sí. Dame la posibilidad de captar este fondo, pero por créditos multilaterales, porque ahí voy a pagar menos. Sí. Y sí, así mismo, yo creo que esto también abre una discusión que tenemos que tener más temprano que tarde, ¿verdad? La modalidad en la que el Congreso aprueba el endeudamiento, ¿verdad? Así como estamos hoy, el Congreso aprueba instrumentos, ¿verdad? ¿Qué hacen los otros países? Estados Unidos, por ejemplo, aprueban techo de deuda. Entonces el Congreso te dice, mira, este año tu déficit puede ir hasta el 3%. Y vos podés endeudarte, ya sea bonos, préstamos, lo que sea, para cubrir eso, ¿verdad? Y da mayor maniobrabilidad al Poder Ejecutivo justamente para escoger lo más sencillo, lo más barato, ¿verdad? Eso se tuvo en la pandemia con la ley de emergencia. El Congreso aprobó un techo de 1.600 y dejó maniobrabilidad al Ejecutivo. Y ya que están trabajando en el diseño del próximo presupuesto, ¿no se podría incluir ese artículo que les permita a ustedes? Nosotros no nos vamos a endeudar más de este monto, pero déjenos las libertades que encontremos el instrumento que nos sea más rentable o más barato para tomar la deuda. Yo creo que se puede plantear, Samuel. Yo he hablado con muchos abogados especialistas en derecho público, ¿verdad? Y me dijeron que es factible, que partiendo de lo que dice la Constitución se puede, ¿verdad? No es nada alocado, de hecho ya se hizo una vez, ¿verdad? Entonces yo creo que es cuestión de hablar también con los legisladores y explicarle un poco. Finalmente, aprobame un techo y yo elijo después los instrumentos. Claro. Si el Congreso les aprueba este pedido, ya hay, digamos, preaprobados los créditos para que rápidamente ustedes puedan acceder a esos fondos, viceministro. Sí, esto ya fue aprobado tanto por el directorio del Banco Interamericano de Desarrollo y el directorio de la CAF. Y este proyecto de ley que está yendo seguramente va a llegar al Congreso la semana que viene, ya se va con los contratos de préstamo firmados, son dos, como dije, uno con el BID y el otro con la CAF, ¿verdad? Entonces, y sí, hay que tener en cuenta que también, yo entiendo que cuando ustedes tenían diseñado las emisiones de estos bonos, eso también están atados a ciertos compromisos que tienen que ir pagando con proveedores, qué sé yo, ¿verdad? Y si eso no se aprueba rápido, les complican también a ustedes a la hora de tener los fondos. Ese es un buen punto el que tocaste, Samuel, ¿verdad? Porque por un lado nosotros tenemos previstos los ingresos, pero también los gastos, ¿verdad? Exacto. Entonces, si esto se empieza a demorar en el Congreso su aprobación, ¿verdad? Vamos a tener un poco de inconveniente por el lado de los gastos, y si se demora mucho más, necesariamente vamos a tener que emitir los bonos, ¿verdad? A estas tasas altas, ¿verdad? Claro. Porque es la única opción que tenemos, ¿verdad? Así mismo. Sí. Una última consulta que me hacen también desde producción, si se puede hablar algo de las intercajas, me están preguntando acá, si se puede explicar un poco cómo funciona. Hoy hay una ley de intercajas, Samuel, ¿verdad? Yo creo que también sobre eso hay un poco de desconocimiento y funciona de la siguiente manera. O sea, si yo trabajé, por ejemplo, 10 años en el sector público, ¿verdad? Aporté a la caja fiscal y bueno, renuncio porque conseguí un trabajo en el sector privado, y bueno, y ahí me adhiero al régimen de IPS.
a través de la ley intercaja. ¿Cómo sumar los claro, años de aporte? Rápidamente hablando, la caja fiscal tiene que transferirla al IPS mis aportes. Exacto. Entonces yo continúo aportando a IPS, no es que eso se pierde, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere lo de intercaja. Y también con las otras cajas, por ejemplo, la caja bancaria, recordemos que los funcionarios bancarios aportan a su propia caja, entonces eso funciona así, Samuel. Digo, yo tal vez falta un poco más de conocimiento respecto a eso. Pero eso ya está funcionando, ya hay una legislación al respecto. Sí, hay una ley al respecto, sí. Claro, porque, a ver, puedo poner un ejemplo, ¿verdad? Hay muchos funcionarios que estaban en Hacienda y que después van a Banco Central o incluso van a trabajar salen del sector público y van a trabajar al sector privado, ¿verdad? Y ahí los funcionarios que hacen eso tienen dos opciones. Hoy la legislación permite el retiro de los aportes, ¿verdad? De la caja fiscal, cosa que no se puede hacer en IPS, ¿verdad? Entonces, muchos optan por retirar sus aportes y empiezan de cero en el sector privado, ¿verdad? Pero también tienen la opción de migrar sus aportes. Totalmente. Bueno, viceministro, para cerrar, volver a insistir, ¿verdad? Desde el punto de vista parlamentario, que se tome conciencia de esto que estábamos hablando en un inicio, del problema que puede generar a nivel financiero al Estado, ¿verdad? El hecho de este proyecto de ley, tomar conciencia y que, bueno, pueda salir una ley consensuada sobre todo, ¿verdad? Entre el sector público, los parlamentarios y también los propios funcionarios, para que esto no genere, sea más que un problema, sean soluciones que se encuentren aprovechando la coyuntura de este proyecto. Sí, es así, Samuel. Yo más que agradecerte el espacio, ¿verdad? Y el mensaje es estar atento estos 30 días, seguramente van a ser 30 días de reuniones para tratar de consensuar, y luego cuando vuelva a plenaria está muy atento cuál es la versión que va, ¿verdad? Entonces, exacto. De nuevo, como digo, agradecido, Samuel, por el espacio. Muchas gracias. Así estuvo con nosotros el viceministro de Economía, Iván Haas, visitándonos y charlando diversos temas hoy aquí en Monitor Económico. Hacemos una pausa, a la vuelta venimos. Enamórate de lo legal. Cuando elegís una marca legal, no solo optás por lo mejor, estás apoyando la economía formal, la que genera empleo, aporta el fisco y cumple con la legislación laboral. Estás premiando el esfuerzo del que crea innovando y promoviendo una economía de avanzada, la que nos hace crecer siendo competitivos. Si elegís una marca legal, le estás dando un portazo a la mentira y a la mediocridad. Cada vez que elegís una marca, le das un voto de confianza a la empresa y al trabajo paraguayo. Enamórate definitivamente de un país seguro y confiable. This next part's my favorite part of this time to shine. Gonna do the two-step, then cowboy boogie. Grab a sweetheart. Los fondos patrimoniales de inversión son una manera sencilla y accesible para convertir tus ahorros en inversión. Con una mínima inversión inicial, tu capital se incorpora a un portfolio administrado por especialistas que buscan optimizar la mejor combinación de retorno-riesgo, teniendo la posibilidad de disponer de tu dinero en un plazo mínimo de 48 horas. De acuerdo a tu perfil de inversor y a tus objetivos financieros,
Puente te ofrece fondos de renta fija en dólares y fondos de renta fija en guaraníes, conformados por bonos públicos y privados, así como CDAs, aportan rendimientos estables, liquidez y preservación del capital. Con el asesoramiento de nuestros especialistas, invertís en el fondo que más se ajusta a tus necesidades, accediendo a reportes y análisis que te ayudarán a tomar las mejores decisiones. ¿Estás listo para convertir tus ahorros en inversión? Ingresa a puentefondos.com.py y abrí tu cuenta. Puente, administradora de fondos patrimoniales de inversión, Sociedad Anónima. Muy bien, seguimos en Monitor Económico y ahora es momento de ir a nuestro monitor global. Hoy queremos ver cómo está la balanza comercial de Paraguay, es decir, cuando hacemos exportación e importación con todo el mundo, cómo queda nuestro resultado final. Fíjense ustedes cómo en 2018, 2019, 2020 y 2021 teníamos superávit, es decir, exportábamos más de lo que importábamos. Sin embargo, este año, con la caída de la exportación, sobre todo desde el punto de vista del sector agrícola, que tuvo un año muy difícil, estamos viendo un déficit en la balanza comercial. Es decir, hay 281 millones de dólares más en importaciones que en el total de nuestras exportaciones. Los datos o las proyecciones que hablan algunos organismos de análisis económico, tanto local como internacional, consideran que esta balanza deficitaria se va a mantener a lo largo del año y que va a rondar en estos promedios que estamos viendo ahora de 200 a 300 millones de dólares. De esta manera entonces se está comportando el mercado internacional, o en este caso el Paraguay, digamos, de frente al mercado internacional, al comparar el volumen total de ingresos a través de las exportaciones e importaciones. Antes de despedirnos, te recordamos que podés hacer que ir a trabajar sea realmente una experiencia, un coworking café. Este espacio del working está habilitado de lunes a viernes desde las 8 de la mañana hasta las 19:30 horas. Aquí en el Paseo de la Galería puedes hacer tus reservas a través del 0985-188-188. El working es un coworking café que te permite crear, conectar y colaborar en un entorno con tecnología de primer nivel. También te recordamos que tener todo contigo te conviene mucho más porque tenés la mayor red móvil para disfrutar y porque no importa el rincón del Paraguay donde estés, vayas donde vayas, tenés la cobertura que necesitas para estar siempre conectado con lo que te apasiona. Conectate de punta a punta con la mejor experiencia del Paraguay y no te olvides que tener Tigo te conviene mucho más. También Estornia es comunicación estratégica y que conecta tu marca con la audiencia. Podés seguirlo a través de las redes sociales en @estornia_py para tener más información sobre los servicios que ofrece Estornia. Antes de despedirnos, nos vamos con el ¿Sabías qué? Y hoy tenemos algo sumamente interesante, le pido que presten atención. Si bien es cierto, es una publicidad, digamos, que se viralizó en las redes sociales, es la historia del famoso Johnny Walker. Seguramente usted ha de conocer este nombre por la tradicional bebida. El hombre que caminó alrededor del mundo. La historia de Johnny Walker, interpretado por Robert Carlyle y doblado al castellano por Álvaro Polo. Realmente un video espectacular que nos cuenta la historia de Johnny Walker, pero de una forma muy, muy interesante y que nos permite también tener conciencia sobre cómo cuando hay una buena visión de negocio se puede llegar al éxito. Así que hemos querido compartir este genial video con ustedes y con esto nos despedimos deseando que tengan un buen fin de semana.
gaitero! ¡Para ya! Esta es una historia real sobre un joven llamado John. Un sencillo granjero, pero había algo especial en él. Un brillo en sus ojos, fuego en las entrañas, alas en sus pies. Y un día emprendió su camino. Este camino comenzó al morir su padre. Corría el 1819 y tenía solo 14 años. Terapia de luto. Era una época en la que se enviaba a los chicos a los campos, a las fábricas, a las minas. Tiempos difíciles. Pero el joven John era tan listo que tuvo suerte. Vendió la granja de su padre, donde había nacido y crecido. Y con el dinero, abrió una tienda. Una gran responsabilidad para aquel chaval. Su propia tienda en Kilmarnock, con su nombre en la puerta. John Walker, o Johnny, como se le conoce hoy. Por aquel entonces, todas las tiendas solo ofrecían maltas de una sola destilería, que solía ser de dudosa calidad. A John eso no le convencía. Empezó a mezclar distintos tipos de malta, y así podría ofrecer a sus clientes un producto de calidad e inimitable. De repente, ese arte casero se convirtió en una oportunidad de negocio. Y además muy rentable. Y como no hay nada como una oportunidad de negocio para dar alas al corazón de un escocés, pronto se convertiría en una industria llena de ambiciosos y entusiastas destiladores. John fue prosperando. Y pronto, sus hijos, Robert y Alexander, se unieron al camino. Los Walker se convirtieron en el nombre más importante de una industria floreciente. Eran imparables. En una arriesgada OPA hostil a los siglos XIX, compraron la célebre destilería de Cardup, hasta el último detalle, asegurándose así la provisión de un sedoso single malt. Y lo que es más importante, que ningún otro destilador pudiese apropiarse de él. La ambición del joven Alexander, maestro mezclador más conocido de Escocia, no se quedaba en eso. No. Convenció a los capitanes de barco de Glasgow para que hiciesen de comerciales para él y llevasen el whisky con el nombre de su padre por todo el mundo. En 1860, creó la botella cuadrada, que tenía una etiqueta con una inclinación de exactamente 24 grados. Menuda tontería, pensaréis, pero estáis equivocados. Gracias a la forma cuadrada se rompían menos botellas y entraban más. La etiqueta en diagonal permitía que las letras fuesen más grandes, y juntas forman la inconfundible presencia de Johnny Walker en cualquier estante. La botella ya era un icono, y poco después el delicioso líquido que contenía se demandaba y se consumía en todo el mundo. Todo un personaje, Alexander Walker, maestro del arte de la mezcla, ambicioso, fiel a sí mismo. Señor Walker. Los nietos de John, George y Alexander II se unieron al camino, y con ellos la marca se adentró en el siglo XX. En 1909 crearon las icónicas Red Label y Black Label, y persuadieron a Tom Brown, el mejor ilustrador joven de la época, para que en una servilleta, durante una comida de trabajo, dibujase al caminante. De un plumazo, el tendero victoriano se transformó en un moderno dandy. En 1920, Johnny Walker se consumía en 120 países y siguió caminando en la publicidad a lo largo de los siguientes 50 años, incorporándose al entramado de la cultura global. Desde las tenebrosas cimas de varias guerras hasta los lujosos palacios de la aristocracia, inmortalizado por leyendas de la pantalla, celebrado por cineastas, cantantes, compositores, novelistas, codo con los grandes deportistas de la época. Ganó innumerables premios internacionales por su calidad e incluso le fue concedido el sello real de manos del rey Jorge V. Y desde entonces no han parado. John y su familia nunca se podrían haber imaginado semejante éxito. A finales del siglo XX a las conocidas Red Label y Black Label se le unieron Green Label, Gold Label y la más gloriosa de todas, Johnny Walker Blue Label. A los principios del siglo XXI, Johnny Walker no solo era la mayor marca de whisky del mundo, sino también un símbolo de progreso personal. El mantra de la marca, Keep Walking, ha sido adoptado por manifestantes a favor de la democracia y por oradores parlamentarios en todo el mundo. ¿Qué pensaría aquel tendero victoriano criado en una granja de todo esto? Le hubiera encantado. Sería un tendero victoriano criado en una granja, pero tanto él como sus sucesores demostraron tener una fogosa ambición, unida a una gran habilidad e inteligencia. 200 años más tarde, Johnny Walker sigue caminando y no muestra ningún signo de que vaya a detenerse.